Hola amigos, bienvenidos. Esto es Retro Gamer Pro. Hola y una vez más sean bienvenidos a esto que es Retro Gamer Pro. Mi nombre es Rave y para lo que es el día de hoy vamos a checar por primera vez a un juego de Nintendo NES y lo vamos a hacer con este título que se llama The Adventures of Bayou Billy, que en español sería Las aventuras de Billy el Pantanoso. Es un jueguito más de esos que, bueno, este sí lo llegué a ver, pero nunca lo jugué. Pero precisamente para eso estamos aquí, para ver, para probar y finalmente dar nuestra opinión sobre este. Pero antes de eso, no olviden que recordar es vivir y que mejor si es jugando. Así que regresemos en el tiempo entonces hasta 1989. Bien, ya estamos aquí con este juego. Vamos a darle inicio. The Adventures of Bayou Billy. Clásico que se llevan a la chica. Y ahí estaba el individuo de nombre Gordon. Ok, probando controles. Ok. Vaya que resisten varios golpes estos compadres. Y ya me bajaron buena parte de mi vida, qué barbaridad. Órale, compadre, vente. Vente a los catorrazos, no seas cobarde. Que como que como que la patada voladora no es muy efectiva, que digamos. Tómala. ¿Cómo crees?
No, pues, oh, qué barbaridad. Agarrando piedras y todo, qué barbaridad. Tómala, compadre. ¿Y qué? Yo no puedo agarrar la roca, qué barbaridad. No puede, nada más no puede este cuate. Al menos el palenque sí, no manches. Una bola de cocos. Pues no, si se ponen agresivos estos cuates. ¿Y ahora qué? Ya sé. ¿Cuántas vidas eran? Sí, 3 supongo que como todos los demás. Este cuate como que nomás no. Como siempre los enemigos como que son ligeramente más rápidos. Viene el compadre el cuchillo. Tómala. Ahí nos vemos, compadres. ¿Qué a poco no puedo avanzar? No inventen. No inventen, ¿cómo? A ver, vamos a ponerle uno. Supongo que nada más ha de tener 3 o 4 y ya. ¿Desde dónde me van a poner? ¿Desde un inicio? No manchen. ¿Cómo que continuación y me ponen desde el principio? No inventen. Pues estos cuates ya me van a
Me van a abaratar y todavía no, o sea, no, no, qué barbaridad, qué barbaridad. O sea, esos cuates sueltan así como que energía. Pero es cosa de agarrarlo así en un santiamén. De lo contrario desaparece. ¿Qué onda con eso? No, pues no. Definitivamente me regresaron desde un principio. Aquí vienen los compadritos de las rocas. A ver, vénganse para acá. Ya voy a morir otra vez, qué barbaridad. No, pues no. No, pues no. A ver, voy a tratar de... sobrevivir. A ver si llego nuevamente con los mendigos cocodrilos asquerosos. ¿Qué onda, compadre? Ya se atoró ahí. No te pongas a tiro porque tómala. Ahí viene el compadrito del cuchillo. Voy a conservar mejor esta arma, a ver si con esta sí les puedo dar a los caimanes. ¿Qué onda? Dale tú. ¿Cómo fue? ¿Cómo es posible eso? No, qué armas tan asquerosas. Qué armas tan chafas. Yo creo que ya como prueba fue una verdadera decepción. Bien, y entonces, ¿cuál es la gran historia detrás de este juego? Pues el protagonista de nombre Billy West, también conocido como Bayou Billy, se puede decir que es vigilante de su terruño, de su pueblo, de su zona. Incluso le comparan diciendo que tiene o cuenta con un estilacho así al estilo cocodrilo
Gorilla Dundee. En esta misma ciudad donde radica West hay un mafioso de nombre Padrino Gordon. Gordon, al darse cuenta de que West es una de las personas que trabaja para el bien, obviamente se da cuenta que es un obstáculo en su camino y se agandalla con la novia de este. Sí, básicamente para que deje de meterse en lo que no le importa, o sea, en sus negocios sucios y asquerosos. Así que secuestra a su chica de nombre Annabelle Lane. Pero Billy West no se va a quedar con los brazos cruzados, obviamente. Y ahora, con más razón todavía, más que enfurecido que nunca, a lo que es el rescate de su chica. Pasamos entonces a lo que es mi opinión sobre este juego. Para mi opinión es de esos que juegas por mera curiosidad. En mi caso, finalmente pude probarlo después de muchas décadas, pero oh decepción. Así que lo pondré de regreso ahí en el baúl de los recuerdos. Y es que sí, cuenta con una dinámica al puro estilo de Double Dragon, pero su grado de dificultad es mayor sin duda alguna. Precisamente por eso no me agradaban tanto los jueguitos de estas primeras consolas, como esta de Genesis, de Sega, de Nintendo, de Super Nintendo. Algunos, su grado de dificultad era brutal. ¿Y qué me dicen de esto de que en muchos juegos los enemigos siempre tienen más habilidades, son más ágiles que el propio protagonista? Sí, puedes continuar el juego, pero no sé a qué le llaman continuar, ya que en mi primer intento ya pues lo que yo había avanzado pues no sirvió absolutamente de nada, ya que me regresaron hasta un inicio. Seguramente muchos chavalillos terminaron a este juego, pero pues solo me puedo imaginar la cantidad de horas invertidas y todo para que al final del juego sea algo sin mucho chiste. Así que de mi parte es un inmenso no, gracias. Y pues la verdad nuevamente es que pues es muy triste el darse cuenta muchos años después de que una gran mayoría de estos juegos con los que me quedé así con las ganas de jugar, obviamente a falta de recursos, y sí, el quedarse con esa ilusión de que esos juegos eran grandes, eran maravillosos, eran entretenidos, y finalmente la realidad es mucho más triste, porque sí, muchos de estos, la gran mayoría de estos, están así medio gachitos, la neta. Como punto final entonces a este juego, solamente le voy a dar lo que vienen siendo 3 estrellas, con todo y que tiene buenos gráficos, al menos digo, eso es algo bueno que puedo mencionar de este juego. Se ve que al menos ahí en ese aspecto sí le echaron un poco más de ganitas de lo normal. Así es como llegamos hasta el final de un episodio más de Retro Game Row. Espero que este haya sido de su agrado, que hayan conocido algo nuevo, precisamente así como yo. Siendo así, les pido que nos regalen lo que viene siendo un retro like, del presionar ese botón de la campana, del que compartan nuestro contenido con gente que le guste este mismo tipo de cosas, y ya finalmente, como siempre, el invitarlos a que chequen los episodios anteriores. Nos vemos en un episodio más de Retro Game Pro, y recuerden, Amigos, esto fue Retro Gamer Pro.